30 días, que son los 30 días que la ley nos otorga para rendir el concepto sobre el plan de desarrollo. Los 30 días para nosotros fueron 13 días realmente, 13 días de intenso trabajo. Tuvimos Semana Santa y aún así quiero decirle que los consejeros y consejeras estuvieron comprometidos, trabajando todos los días, como en ninguno de los momentos que yo he conocido del Consejo Territorial de Planeación. Eso tiene un valor incalculable para la ciudad, tiene gente que está comprometida con hacer una ciudad diferente y tiene un nivel de participación que no se había visto antes. En este momento podría decirse que Bogotá tiene una participación ciudadana cualificada y calificada para intervenir en asuntos que aparentemente son técnicos, como esto de la formulación del plan de desarrollo, pero que puesto al nivel de los consejeros y del apoyo a la Universidad Nacional, se pudo entender el documento y se pudo construir una propuesta, un concepto que, más allá de ser un concepto negativo o positivo como se pensaba y se rumoraba en los pasillos del edificio del Supercade, fue más allá de esa intención. Aquí no hubo la actitud de ser absolutos en las posiciones, sino constructivos y transformadores de la sociedad. Aquí hubo un CTPD dispuesto a mirar y a reconocer en qué estaba de acuerdo con la propuesta, con el anteproyecto. Aún no es proyecto, esperamos que sea proyecto. Una vez usted recoja lo que dijo el Consejo Territorial de Planeación para que pueda llevarlo al Consejo y se siente con nosotros a concertar qué de esto que se planteó es viable, qué se puede cambiar y cómo convertimos esos desacuerdos y esos aportes en algo que sirva definitivamente a Bogotá. Quería comentarle eso, quería también decirle a la ciudadanía que nos acompaña que el CTPD agradece enormemente las intervenciones que hicieron. Aquí he visto en este momento y saludo la presencia de Bogotá Cómo Vamos, que estuvo participando con nosotros en el proyecto, en la discusión, lo mismo que a jóvenes, a personas mayores, a la gente en condición de discapacidad que hicieron. Quiero comentarle también, señor alcalde, señor secretario de Planeación, hicieron las personas en condición de discapacidad un ejercicio nunca visto tampoco en el CTP. Hicieron valer sus derechos, se posicionaron del tema y estuvieron dando una discusión supremamente amplia. Por esa razón, este concepto que hoy presentamos, que aparentemente era casi imposible de hacer en 13 días, con personas que además aún no nos conocemos, pero que pensamos diferente, con la diversidad que tiene cada una de las personas que se sentaron en el CTPD y de la ciudadanía y la sociedad civil que estuvo con nosotros, pudimos demostrar en un ejercicio civilizado que fuimos capaces de construir este documento que debe leerse de una manera constructiva. Tanto los acuerdos, 88 acuerdos, 205 desacuerdos y un número importante de aportes que cuentan significativamente en este documento. El concepto, en un primer momento y hasta el final, tuvo como eje de discusión este establecimiento de acuerdos, desacuerdos y aportes. Se trabajó en las 5 comisiones que tiene el CTPD. Cada una hizo una mirada integral al plan, no parcializado. Tenemos una comisión de plan de desarrollo, de otra de ordenamiento territorial, la comisión de participación, la de desarrollo regional, la de descentralización y la comisión poblacional. Estas comisiones produjeron sus análisis, sus reflexiones y sus aportes entonces al documento y lo examinaron en varios aspectos, en la misma forma en que está y debe ser presentado técnicamente el concepto. La primera parte, en cuanto al plan estratégico, se examinó la visión, los pilares, proyectos estratégicos, los objetivos, la técnica de presentación del documento y la coherencia del anteproyecto con el plan de gobierno presentado por el alcalde antes de ser elegido, es decir, cuando fue candidato. En términos técnicos, la revisión se concentró en lo establecido en el artículo 4
del Acuerdo 12 de 1994. Esto es en su conformación, una parte estratégica general y un plan de inversiones a mediano y corto plazo en cumplimiento del artículo 339 de la Constitución Política y del decreto 1421 de 93 en el capítulo 9 sobre el régimen presupuestal y planeación. Esta última parte fue generadora de controversias, por lo que se solicitó a través del derecho de petición el plan de inversiones de manera desagregada, respuesta que fue entregada al CTPD el 18 de marzo de manera o en forma global. En las tablas de metas, de resultados, se encontraron varias inconsistencias y se evidenciaron también ausencias en lo relacionado con metas, indicadores y líneas de base. Quiere decir que este es un punto que está pendiente de revisar, de corregir, de aportarle también entonces a la construcción de lo que debe ser un documento con todo el componente técnico en debida forma. Los diagnósticos frente a las metas propuestas no resultaron en muchos casos coherentes con las necesidades sensibles de la población, su tamaño, el número de personas con NBI, debiéndose en este caso al cumplimiento del artículo 13 de la norma en cita, es decir, dando prioridad al gasto público social, situaciones analizadas por las comisiones poblacional y plan de desarrollo consideradas como un obstáculo para la disminución de las brechas, la inclusión, la materialización de los enfoques y la garantía y efectividad de los derechos. Es decir, que hay varias cosas, no quiere decir que vamos a partir de cero, ni se partió de cero en el análisis, por supuesto que no, pero sí creemos que hay necesidad de centrarse un poco más en ese análisis y en esa, digamos, corrección y esas ausencias que se evidenciaron, pero creemos que allí hay que trabajar bastante y se han hecho aportes a través de todo el documento. En ese sentido vale la pena tener en cuenta que el proyecto de plan ha debido presentarse al CTPD como documento consolidado para su análisis y discusión, para rendir concepto y formular recomendaciones, como señala el artículo 13, numeral 5 de la norma citada, es decir, de la norma que estaba mencionando hace un momento en relación con el Acuerdo 12 de 1994. En cuanto al objetivo central del plan, dirigido, entre comillas, a propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuo, miembros de una familia y una sociedad, se plantearon varias discusiones en el seno del CTPD, en el seno de las comisiones, en torno a este concepto, ligado y entendido por los consejeros y consejeras, ligado al bienestar y por supuesto al índice de desarrollo humano, si se tienen en cuenta los 9 componentes aplicados por Bután en 1972, tales como salud en términos de calidad del servicio, educación en cuanto a calidad y nivel de la educación, diversidad ambiental ligada al proceso de arborización, más árboles significan más oxígeno, al nivel de vida articulado con la posibilidad de consumir y tener vivienda propia en la gran mayoría de los casos, y la gobernanza, esto es entendido como la credibilidad en las instituciones y en la seguridad. Entendemos también otro componente aquí, el bienestar psicológico, el uso del tiempo libre, la cultura y la vitalidad comunitaria en términos de participación ciudadana. En este sentido, tendríamos que ligar estos componentes a los recursos destinados para su consecución en términos de presupuesto, particularmente en lo social, en lo ambiental, encontrando que en el plan de inversiones el objetivo queda pendiente de ajustarse económicamente para su consecución, partiendo además de una realidad que se escapa a las decisiones de la administración en términos de periodo de gobierno, y eso lo entiende perfectamente el Consejo Territorial. En 4 años hay grandes limitaciones para hacer o para cumplir ese sueño de ciudad o esa expectativa de ciudad que todos queremos. En términos de periodo de gobierno, esto sin contar con la gran mayoría de las metas, porcentualmente se alejan de la posibilidad de materialización del objetivo, ya que muchas de ellas escasamente se incrementan en un punto por ciento, particularmente en lo social. En el ejercicio de discusión y análisis del anteproyecto, la visión quinto centenario también capturó la atención de los consejeros y consejeras, partiendo del hecho de entender el plan de desarrollo en un periodo de 4 años y no el proyectado a 2038. Si bien el planteamiento formulado es ambicioso,
e ideal para algunos también lo es que no consulta la intención de futuros gobernantes y plantea un nuevo ordenamiento del territorio únicamente desde la mirada de la administración, mano de la ciudadanía. Para que este sueño sea una realidad, debe ser fruto de una construcción social respetuosa del ambiente, de las expresiones culturales, incluyente y sobre todo garante y efectivo de los derechos con enfoque diferencial. La visión tiene que concretarse a los logros de esta administración para que este sea el pilar del futuro, y aquí empieza a discutirse y a analizar la ciudad que quieren los habitantes del territorio, con miras a ser la ciudad de todas y todos, en donde el constituyente primario juega un papel definitivo desde ahora en la toma de decisiones, pues al final el mejoramiento de la calidad de vida de quienes lo habitan es la justificación del planteamiento de la visión. El análisis y la discusión del CTPD y la ciudadanía no fueron ajenos al tema ambiental, basados en la propuesta general del anteproyecto del Plan de Desarrollo. Concentrada en el pilar democracia urbana y el eje nuevo ordenamiento territorial, la ciudadanía se constituyó en una única voz, y quiero mencionar esto y resaltarlo, porque mientras la posición de la ciudadanía que asistió a las audiencias públicas convocadas por el CTPD la semana antepasada, lo cierto es que la ciudadanía tuvo una única posición en torno al tema de la reserva Van der Hamen, mientras que en el CTPD se dio una discusión diferente, con posiciones diferentes, y son bien recogidas también en la medida en que son respetables las apreciaciones que cada persona puede tener al respecto. En este sentido, la ciudadanía se constituyó en una única voz. En las audiencias públicas advirtieron sobre los riesgos de intervenir la reserva Van der Hamen, catalogada como el pulmón de la ciudad, cuna de especies de fauna, algunas de ellas endémicas, muchas en vía de extinción. Se habló de los beneficios biológicos de su presencia y de la necesidad de conservar este patrimonio ambiental para las nuevas generaciones. Se evidenció igualmente el papel de la CAR para dar paso a la propuesta de urbanizar parte de la reserva. Diferente fue la discusión, como dije, al interior del CTPD, en donde algunos de los integrantes consideraron necesaria la intervención de áreas para dar paso a la construcción de algunas vías propuestas. En varias de las audiencias, la ruralidad, su inclusión y tratamiento especial fue evidenciada como una gran ausencia, teniendo en cuenta que constituye el 70% de nuestro territorio y no existen planteamientos claros y precisos sobre su futuro, y mucho menos inversión para atender las necesidades del campo en diversos aspectos. Se evidenció una necesidad de mayor coherencia en lo referente a sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático. El objetivo debe ser reducir los riesgos asociados al cambio climático y ser coherente con el Plan de Adaptación Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entre las grandes ausencias del tema ambiental se mencionaron la no creación de plantas de aprovechamiento de materiales de demolición. A pesar de plantearse enormes construcciones en la ciudad, no se propone un fortalecimiento de las medidas de responsabilidad empresarial frente al ambiente, tampoco una política de manejo y aprovechamiento de residuos, ni de gestión del agua, y no se evidencia un enfoque de ordenamiento del territorio en torno a las cuencas. A lo anterior se suma la necesidad de cumplimiento de las sentencias referentes a Cerros Orientales y Río Bogotá, situación que no se materializa de manera concreta en las metas de resultado planteadas en el anteproyecto del plan. Si bien muchos de los consejeros y consejeras se encontraron en el gobierno legítimo, en el eje gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, una propuesta interesante, vista con ojos de acuerdo en muchos de sus aspectos, interesantes en términos de la construcción de una ciudad moderna que aplica la tecnología al crecimiento y transparencia y eficiencia de la función pública. Las metas no se compadecen con los diagnósticos ni las necesidades y no expresan tampoco los planteamientos ambiciosos y mantienen el estado actual y la percepción de favorabilidad que ya venía. O sea, lo que quiere la ciudadanía en este punto es que se haga una inversión mucho mayor, porque la propuesta resulta interesante, se convierte en una necesidad para la ciudad. Bogotá debe estar a tono
con la globalidad y con las demandas que tiene también la ciudadanía en términos de eficiencia administrativa y con la aplicación de tecnología. La construcción de comunidad requiere la inclusión de las poblaciones, la aplicación del enfoque diferencial, como ya se había dicho, de la materialización de la participación ciudadana, más allá de la capacitación que está propuesta en varias partes del documento de capacitación para la participación, y creo que la ciudadanía ha tenido bastante de esto, de la destinación de recursos, el cumplimiento de los compromisos que se venían adelantando, como es el caso de los medios de comunicación comunitaria mencionados en el diagnóstico, pero no recogidos en proyectos y programas. Este eje amerita una reestructuración que permita llevar la ciudad a metas reales y atención de necesidades de participación ciudadana incidente del verdadero ejercicio de la democracia directa. En cuanto al plan de inversiones, quizá la parte más álgida de la discusión, más compleja en el CTPD, hubo varias posiciones y quisiera permitirme leer lo que concreta cuál fue la posición del CTPD y las propuestas que se hacen. En cuanto al plan plurianual de inversiones, la ley 152 del 94 establece en el artículo 31 que, comillas, los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamentan las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales o las autoridades administrativas que hicieran sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente ley. Me estoy refiriendo desde luego a la ley 152 del 94. El acuerdo 12 del 94, por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la formulación, la aprobación, ejecución y la evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias, dispone en el artículo 4 que el plan de desarrollo estará conformado por una parte estratégica general y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, de acuerdo a la Constitución Política, así como lo establecido en el Decreto 1421 del 93, capítulo 9 sobre el régimen presupuestal y planeación. La parte general del plan contendrá los siguientes, dice la norma. Los objetivos, metas y prioridades del plan a nivel distrital como local. B, las estrategias y políticas generales y sectoriales. C, los programas para desarrollar las estrategias y las políticas adoptadas. D, cronograma de ejecución y organismo responsable de la misma. E, el señalamiento de las normas, medios e instrumentos de coordinación de la planeación distrital como la planeación nacional, regional, departamental, local y sectorial. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales proyectos prioritarios y la determinación de los recursos que garanticen su ejecución. Al respecto, es pertinente revisar para precisar el alcance del plan de inversiones lo que dispone para el nivel nacional el artículo 6 de la ley 152 del 94 sobre el contenido del plan de inversiones que debe tener. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de gasto público. B, la descripción de los principales programas y subprogramas con indicación de su objetivo y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión. C, los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general, y de la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución. Por lo tanto, se considera que la información remitida el 18 de marzo a esta instancia, mediante la radicación 2.1016.12.517, es insuficiente por las siguientes razones. Primero, no están especificadas las fuentes de recursos, de manera que no es posible analizar la viabilidad financiera del plan. Es necesario que se especifique cuáles son las fuentes según ingresos corrientes, transferencias del nivel nacional, Sistema Nacional de Participación y otras, y sobre todo otro tipo de recursos para financiar proyectos estratégicos como la primera línea del metro, las troncales de Transmilenio, la recuperación de la avenida Caracas o el programa de descontaminación del río Bogotá, o la ejecución de programas sociales como la construcción de vivienda de interés prioritario
o social y la atención a primera infancia y otros. Tampoco se especifica qué proporción del plan se financiará con recursos de crédito o recursos de capital, con utilidades de las empresas de servicios públicos, dados los anuncios de privatización de las mismas, y es fundamental conocer si se contará con recursos provenientes de utilidades o reservas de la venta de activos o acciones, en cuyo caso la ciudad estará perdiendo activos estratégicos y es preciso conocer con precisión la destinación de los recursos para hacer una evaluación costo-beneficio de las respectivas decisiones. Tercero, en lo que respecta a los recursos corrientes para el Consejo Territorial de Planeación y por nuestro intermedio para la ciudadanía organizada que representamos, es relevante conocer los recursos provenientes de tributos y dentro de ellos los impuestos, para conocer si la Administración contempla un incremento de los impuestos, bien sea mediante tarifas o mediante la base gravable en el caso del impuesto predial o a través de actualizaciones catastrales adicionales. Consideramos indispensable conocer si se recurrirá a tributos como la contribución de valorización, los cobros por congestión, los peajes o las tasas retributivas por disposición de desechos líquidos y otros. Es importante precisar si está previsto el uso de mecanismos no tributarios como los derechos de construcción o la edificabilidad básica y adicional para financiar ciertas inversiones en espacio público, lo que es un objetivo importante en el plan, o la primera línea del metro, o las troncales de Transmilenio, como lo contempla el decreto 562 de 2014, que fue derogado por la Administración. Cuarto, según se deduce de la comunicación arriba mencionada, para la Administración la única diferenciación existe es la de con APP o sin APP, que además vimos en el presupuesto una cifra importante destinada para tal fin, desconociendo la clasificación generalmente aplicada respecto a las fuentes de financiación pública que se acaba de señalar. Además, la Administración parece suponer que las APP no deben contener fuentes de pago. Se acepta que se trate de recursos privados, pero que están sujetos a su recuperación mediante tarifas, que es lo que se hace con las APPs. No debe contener, se acepta que no se trata de recursos privados, pero que están sujetos a su recuperación mediante tarifas, peajes u otras formas de pago a cargo de la ciudadanía. Por tanto, no es de recibo la simplificación que se hace con esta clasificación, o sea, no está claro para nosotros. Llama la atención que se contemple como fuente de financiación del programa de modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud la asociación público-privada en un monto equivalente a 2.5 billones. Queda la duda de cuál va a ser la fuente de pago de las APPs a través de las cuales se va a construir o mejorar dicha infraestructura, cuando la estructura financiera del sector salud se basa en aportes privados de las empresas y no del usuario, y público, régimen subsidiado a los sistemas de aseguramiento y en algunos casos los pagos o cuotas moderadoras de los pacientes de los servicios médicos. Por tanto, la APP no parece ser una fuente cierta realizable en el plazo del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. O sea, en eso necesitaríamos que se hiciera una aclaración de cómo va a manejarse este tema. También aparecen 20.9 billones para movilidad a través de APP y nos hacemos la misma pregunta si es conocido que las tarifas que pagan los usuarios en una alta proporción, casi en su totalidad, apenas cubren los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de transporte público. ¿Cuál va a ser la fuente de pago de las APP? Si será con recursos del gobierno nacional, de crédito o nuevos tributos. De otra parte, el anteproyecto del plan contempla metas de resultado, como ya lo había dicho, que se definen como aquellas que reflejan los cambios producidos respecto a ciertos problemas sociales o ciertas posibilidades de acción públicas. En términos generales, habría que revisar las metas de producto o de impacto, que son aquellas que concretan la manera como se soluciona el problema o se alcanza un determinado objetivo. En consecuencia, esta opción de presentación de las metas, salvo excepciones que encontramos, indicadores de impacto producto, como se observa en el ejemplo, en el pie de página, las metas e indicadores de impacto producto son las que permiten evaluar la coherencia y consistencia del programa de inversiones. Finalmente, esperamos que la Administración recoja los desacuerdos y los aportes, concertando con esta instancia, con el CTPD, su inclusión con miras a hacer realidad su eslogan Bogotá Mejor para Todos, y el CTPD
ya ha llegado para todas también de una manera incluyente. Queremos además, aparte de esto, mencionar como un aporte para finalizar y un acuerdo en el que el CTP se encuentra con la propuesta, es el tema de convertir a Bogotá como una ciudad turística, como una ciudad modelo en el tema, porque eso va a significar también para la ciudad y para los ciudadanos nuevos ingresos, nuevas posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y nuevas posibilidades también de empleo. Un aspecto que, si bien no alcanzamos a mencionarlo aquí en este documento, es la importancia, se lo mencionaba ayer al señor secretario de Planeación, que tiene en este momento para esta administración la Secretaría de Desarrollo Económico. Creemos que allí, y lo observamos varios de los consejeros, compartimos con varios, que tiene además usted un secretario supremamente activo, con varias propuestas interesantes para recoger, y que sería muy importante que este trabajo de esta Secretaría, que para la otra administración, la administración que acaba de salir, pasó desapercibida, la Secretaría de Desarrollo Económico. Aquí hay muchísimas posibilidades, señor alcalde, de atacar las causas de los problemas de generación de empleo, de buscar que las personas que están en el espacio público, que no son las que negocian, porque también entendemos que allí hay una mafia, pero que sí están allí porque necesitan comer, necesitan tener dónde vivir, tienen una expectativa en esta Secretaría de Desarrollo Económico, que efectivamente plantea, tal como lo vimos en la presentación que hicieron a CTP, alternativas muy interesantes para la ciudad, que vemos con muy buenos ojos y que esperamos sean articuladoras y lleven efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de vulnerabilidad en el espacio público, a los vendedores ambulantes que, como digo, reitero, no tienen esto como negocio, la posibilidad de insertarse realmente en la sociedad, la posibilidad de encontrar una solución a los problemas. Creemos que el plan debe apuntar a las causas, si desea proyectarse a largo plazo y ser el cimiento para hablar de una Bogotá diferente, debe entonces incluir las posibilidades de atacar efectivamente las causas de la pobreza, las causas que van en relación con la necesidad de generar empleo, y como digo nuevamente, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene todas las posibilidades de ser la figura de esta administración, junto con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hábitat. Entonces, en eso que compartimos muchas de las propuestas, esperamos que se materialicen también muchas de las acciones. Muchas gracias.